Señores, buenas tardes. Yo les dije a ustedes que hay temas que yo quiero seguir manteniendo aquí en el programa. Uno de ellos, por supuesto, ustedes saben que yo siempre hablo los temas de Haití, de política, etcétera. Bien. Pero además de esto, de economía, que por cierto, hoy sale la noticia también de que hay otros bancos en Estados Unidos regionales, bancos pequeños, que están en dificultades. Están en dificultades y esto no es bueno. Hoy, si usted quiere buscar esta información, siempre le doy la fuente para que usted pueda buscarla. En el New York Times, primera noticia del New York Times de hoy. ¿Ok? Ok. Hay bancos en Estados Unidos regionales que están ya confrontando dificultades también. Pero hay otros temas como la inteligencia artificial, que les he traído personas que están hablando de esto, pero también hay un tema que desde ayer que estaba con, vamos a decir, con una persona que realmente yo creo que llenó todos nuestros cometidos cuando estuvimos conversando con él. Pero esta tarde nosotros tenemos al doctor Julio Curi. Cuando yo le digo Julio Curi, es Julio Curi. Doña Consuelo, qué bueno. Lo grande que yo lo vine a hacer, dicho sea de paso. Sí, así es. Con tu padre y tu madre. En Adonai. Ay, sí, muy querido. En el edificio Buenaventura. En el edificio Buenaventura. Sí. Así mismo es, a ti y a tu hermano. Que Dios los bendiga. Amén. Sí, señor. Bueno, Julio, estoy trayendo el tema al programa en sentido amplio, vamos a decirlo así, de la justicia en la República Dominicana. Porque hemos recibido un bombardeo de cuestiones nuevas como es cuando se discute lo que es el lawfare, cuando se habla de justicia independiente, cuando se habla de que si las situaciones que se están dando con la prensa dominicana, a donde se filtran documentos que deberían ser secretos porque son documentos de la investigación, sin embargo, la prensa dominicana recibe estos documentos que tienen que ser extraídos de la misma fuente que están investigando. Y no pasa nada que esto suceda. Violación entonces a los derechos de los individuos. Hay violación, sea quien sea. Y nosotros los periodistas, simplemente para hacerte esta introducción y terminar ahí para que tú comiences, porque tengo también algunas preguntas muy puntuales. Y también nosotros los periodistas, cuando decimos el debido proceso, que eso lo aprendí yo ahora, con el observatorio Eduardo Prat y un grupo de ustedes que comenzaron a publicar el año pasado, y tengo algunos de los recortes que hicieron, una página sobre un observatorio judicial a donde yo aprendí lo que era el debido proceso. Entonces yo me pregunto, ¿está habiendo debido proceso en República Dominicana? Y si solicitamos que haya debido proceso ahora y siempre, y sea quien sea, no, tú lo que estás es defendiendo a todos esos corruptos y a todos esos ladrones, usted está pidiendo, te lo dicen a sí mismo. Hay gente que te dice que tú tienes esas posiciones, yo digo, uno, como periodista, porque tú lo que quieres defender a todos esos ladrones. No, yo lo que estoy exigiendo es el debido proceso del que sea. No se entienden, no se entienden. Bien, eso sería los temas un poco amplios que yo estoy tratando. Quisiera ver si tú puedo llevar de conocimiento a las personas que nos están viendo cuáles son tus opiniones, pero tengo que comenzar con algo muy concreto. Esta amenaza que dice la fiscal del distrito, que nos llenó de sorpresa, Rosalba Ramos, fiscal Rosalba Ramos, que una persona parece ser que vinculada a Quirino Ernesto Paulino, que dice, la llama por WhatsApp y le dice, o le escribe, nosotros le entregamos 13 millones a usted para que usted no trabajara, para que no se fuera, no se
produjera la extradición de Quirino y usted recibió 13 millones, devuélvanos 4, todo esto que ella está diciendo sale hoy en la prensa. Yo comenzaría por ahí. ¿Cómo tú ves esta situación? Ya ella lo está comunicando a la Procuraduría, etcétera. ¿Qué hay que hacer con esto? Bien, la denuncia de la fiscal del distrito no deja de ser inquietante. Claro. Pero me obliga a formularme a mí una pregunta utilizando una suerte de espejo retrovisor. Ajá. Porque la mirada retrospectiva tiene que ser al 2004-05, que fue cuando los Estados Unidos solicitaron en extradición a Quirino Paulino Castillo. ¿Quién era en aquel entonces Rosalba Ramos? Que yo recuerde, ni siquiera era fiscal adjunta. O sea, el título que antes de la entrada en vigor de la ley 133-11, orgánica del Ministerio Público, tenían los ayudantes del fiscal. Hoy son todos fiscales. Lo único que el que dirige, como ella, es fiscal titular. Ahora todos son fiscales, no hay adjuntos. Procuradores adjuntos sí hay todavía, porque en la Constitución están así previstos, en la Constitución del 2010. Entonces yo no sé qué, para creer este relato, o quizás hay una confusión por parte de la persona que está haciendo las amenazas, esos reclamos que parecería que no van dirigidos a ella, porque en el 2004-05 Rosalba Ramos no ostentaba ninguna posición como para poder asegurar ningún resultado en favor de nadie. Ni era fiscal del distrito, ni era fiscal de procuradora de corte. O sea, de manera que ¿quién le iba a dar un dinero si ella no? Exacto, o sea, no sabría. Si ella no tenía la posibilidad de decidir sobre eso. Al menos ella. Ella, claro. Ella, ¿verdad? Por lo menos ella, o sea, la persona que está haciendo este chantaje, entonces parece ser que está despistado. Eso menudea, desgraciadamente ahora, doña Consuelo, y sobre todo con la apertura que ofrecen las redes sociales. Ay, Dios mío. Ahí se ha convertido no ya en un oficio, sino en un deporte. Bueno, pero lo mejor que ella hace es hablarlo, decirlo, porque ahorita, como dicen los mexicanos, le publican a Rosalba y va a tener ella que comenzar a dar explicaciones. Ya ella lo aclaró. Tú haces la aclaración también de que cuál era el puesto que ella tenía, que no tenía posibilidades de decidir sobre eso. No. Y parece que al que está haciendo el chantaje de esto, que se oriente mejor. Ok. Pero es muy bueno que ella haya hecho la advertencia. Otro punto que me quisiera tu opinión, no puedo dejarlo pasar por alto. ¿Qué se va a hacer qué tú crees que se debe hacer con la Cámara de Cuentas? Mire, ha estado sobre el tapete la solicitud que hicieron algunos senadores de interpelar a los miembros de la Cámara de Cuentas. Pero resulta, doña Consuelo, que la Cámara es un órgano extrapoder y la interpelación es un mecanismo o herramienta de fiscalización de que disponen las cámaras legislativas, tanto los diputados como los senadores, para fiscalizar, valga la repetición, a los funcionarios del ramo ejecutivo. No es una herramienta que alcanza a los órganos extrapoder, como tampoco a los miembros del Poder Judicial. Entonces, no se trata de una solución viable. Ahora, ¿qué ha habido? Ha habido una especie de confesión, digámoslo así, de carácter público por parte de su presidente, de que se han estado haciendo o aprobando informes finales de auditoría o procedimientos en el curso de conocimientos de auditorías e investigaciones especiales que habrían contravenido la ley. Eso fue lo que dijo, ¿no? Se ha fracturado la ley, pero sin entrar en mayores detalles. Entonces estaríamos en ese supuesto, en ese contexto imaginario de que las cosas fuesen como dice el presidente de la Cámara de Cuentas, que han ocurrido dentro del órgano fiscalizador ex post, no ex ante, el ex ante es la Contraloría de los Recursos Públicos. Estaríamos ante la comisión de hechos graves que tipificarían obviamente faltas en el ejercicio de sus funciones. Entonces, la Constitución sí prevé a favor del Congreso un procedimiento para
en caso de que esto se pueda comprobar, puedan ser destituidos los miembros de la Cámara de Cuentas, como que es el impeachment. En una oportunidad pasó. Pasó, sí, en el 2004 o 2005 también. Exacto. Cuando Terrero era el presidente, Henry Mejía era el vicepresidente. Y de la era Cámara. por una cuestión de salario, de un salario que tonterías, menudencias. Exacto. Y como quiera los cancelaron a todos. Sí, los sustituyeron. entonces si el funcionario, tanto los electos como los designados que pertenezcan a, que no tengan su subordinación, en este caso no la tienen porque, repito, son miembros de un órgano extrapoder, como la Junta Central Electoral, Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Electoral, Defensor del Pueblo, en fin. Entonces sí pueden ser objeto de juicio político, para lo cual las 3/4 partes de la matrícula de la Cámara de Diputados debe formular la acusación con precisión del hecho, con los elementos probatorios que la sustenten, ante el Senado, que se deberá celebrar entonces un juicio, una audiencia contradictoria donde se les respete a los 5 miembros de la Cámara de Cuentas su derecho a la defensa, a la contradicción. Y en caso de ser encontrados culpables de la comisión de faltas graves en el ejercicio o desempeño de sus funciones, entonces con la aprobación de una mayoría agravada, las 3/4 partes de los miembros del Senado, pueden ser apartados del órgano. Hay una opinión de que lo que se ha querido es, por ejemplo, la senadora Farideh Raful ha dado la información que ella tiene la posición de que sean todos, y hay algunos que dicen, pero es que no son todos los que estaban siendo, sino solamente el presidente. O sea, que han querido, vamos a decir, castigar a todos o llevarlos a todos. Se diluye entonces en todos, que no todos cometieron faltas graves, y se queda el señor presidente de la Cámara cubierto en parte porque castigaron a todos, sustituyeron a todos, que debería ser alguna, piensa que es a él que se debería. Mire, vayamos por parte. Yo creo que Farideh Raful se ha precipitado fijando posición al respecto. Yo la he leído porque ella sería juez en el juicio político. Sí, claro. De manera que al adelantar su posición de que todos han debido ser destituidos, ella pudiera ser recusada porque su parcialidad estaría ya comprometida. Por eso no es bueno precipitarse fijando posiciones en temas tan sensibles como este. Con relación a lo que usted dice, yo escuché la entrevista del presidente de la Cámara de Cuentas. En mi opinión, siempre le he tenido, es un sujeto que parece no tener la madurez emocional que se precisa para una posición tan importante como la que lo ocupa. Profesional tampoco. No lo conozco, nunca lo había visto en mi vida. Sí, por el rumor público sé que fue sugerido, hasta cierto punto impuesto, por Roberto Fulcar. Pero de dónde viene ni qué ha hecho en su vida, eso no lo conozco, no sé de quién se trata. Pero, ahora bien, eso es sería una salida salomónica que pusiese de relieve una complicidad manifiesta por parte de un sector político para, digamos, separar a los que no son del afecto de las autoridades actuales. ¿Por qué? Porque los miembros de todo órgano colegiado, incluido la Cámara de Cuentas, tienen el derecho a ser votos salvados. O en caso de que no estén de acuerdo con las razones que convergen para la decisión que se adopte. Pero también pueden discrepar de la mayoría y hacer... porque no están obligados a suscribir los informes finales de auditorías ni de las investigaciones especiales. Pueden hacer reparos de manera que conste que están en desacuerdo con la mayoría, que en este caso serían 3 de 5. Sí. Entonces eso es absurdo cuando él alega que ha sido obligado a tomar decisiones en contra de su voluntad porque las entiende contrarias a la ley. Si usted ha visto los votos disidentes de de todos, pero los más vistos son los del Tribunal Constitucional porque son las sentencias que cierran no la vía jurisdiccional, y las más comentadas por el carácter de fuente de derecho que tienen, por su carácter vinculante a los demás poderes públicos. Entonces, usted lee al final, al pie de la parte resolutiva,
todos los votos que son o salvados o disidentes. Sí. Pero si nadie le pone a un juez del Tribunal Constitucional, como tampoco de ningún tribunal colegiado, un arma de fuego en el pecho o en la cabeza como para obligarlo a firmar. A tener Entonces, que... nadie obliga a nadie O sea, a suscribir la decisión que concurre con motivo de una deliberación en un órgano plural como es la Cámara de Cuentas. Ah. ¿Qué vi yo en esa entrevista también? Que pudo A lo haber- mejor él no lo sabe. Es probable también. Podría Probable ser también. que él no sabe que podía. Ahora, ¿de qué tenía es? el derecho a no firmar. Sí. A lo mejor él no está al Mire, tanto de pero eso. de que es un individuo y sobre todo el órgano acomodado a los intereses de turno, eso es irrebatible, es irrefutable, porque la primera decisión que ellos toman es precisamente desistir de 2 acciones jurisdiccionales que se habían interpuesto en contra de la actual Procuraduría General de la República, con ocasión del allanamiento a la sede institucional de la Cámara de Cuentas. Sí. Una era una acción en nulidad de la decisión que dicta el juez de la instrucción especial, la jueza María Garavito, que no tenía motivación suficiente como para haber justificado un atropello de esa naturaleza, Eso. porque ese es un órgano que no está... En fin, ya esas son otras 500 y si nos Sí. adentramos ahí nos pasamos la hora del programa. Sí, sí. Esa decisión que estaba en estado de fallo, ese proceso, perdón, que estaba en Sí. estado de fallo, la Cámara de Cuentas precipitadamente también desistió para que nunca interviniese una decisión por parte de la Suprema Corte de Justicia en ese tenor. La segunda, una acción en conflicto de competencias que se presenta con motivo de los reiterados requerimientos que le hacía Wilson Camacho a la anterior composición de la Cámara de Cuentas, creyendo que Sí. se trata de un apéndice del Ministerio Público, Sí. porque le decía, necesito una auditoría allí y allá, a Sí. este y a aquel otro organismo. Sí. Y él no tenía, ni tiene la Procuraduría General de la República, ni absolutamente nadie, esa potestad. Entonces, había un conflicto de competencia porque parecería que Camacho entendía lo que ya yo dije. Exacto. Entonces se presenta ante el Tribunal Constitucional para que conozca de la acción en conflicto de competencia, a fin de que el tribunal fije el criterio sobre esos requerimientos que hacía incluso bajo apremio de sometimientos penales, porque le decía a los miembros, en caso de no obtemperar el requerimiento que le hacemos, ustedes serán acusados de obstrucción de justicia y podrán ser... Entonces, Ay, Dios mío. en esas circunstancias era importante que el Tribunal Constitucional fijase posición, pero el país se vio privado de conocer la posición del Tribunal Constitucional porque esta Cámara de Cuentas, actuando por los hilos de El algún... poder. Claro, desistió también Sí. de esa acción. De esa acción. Entonces, ¿qué tenemos? Un órgano arrodillado, obediente al poder político que lo encumbró ahí, porque ¿quién lo elige? Son ternas que presenta la Cámara de Diputados, dominada por el partido oficialista, Sí. que ante el Senado, que las elige, el Senado también tiene una mayoría No oficialista, Sí. de manera que eso es una... eso eso es factura del partido de gobierno. sí. Han elegido mal, tanto que se cebaron en los anteriores miembros. Sin embargo, Hugo Álvarez, con el respeto que me pueda merecer el actual presidente de ese órgano, pero está a millas luz en términos de reputación, se trata también de un abogado de dilatado ejercicio profesional, hijo de Hugo Álvarez Valencia, que es una eminencia, Sí. ya en paz descanse, murió el año pasado. Sí. Es decir, atropellado por... Atropellado todavía Margarita Melenciano, que la conocí, una persona, Margarita, un abrazo. También ex miembro de la Cámara Sí. de Cuentas anterior. Muy dolida con Sí, sí, todo fueron eso. Una zarandeados gente todos. Porque se una quería... calidad humana y profesional. Se quería un órgano de control ahí obediente al poder político. Y eso es lo que han hecho, porque fíjense que el Ministerio Público le dice, realízame una auditoría al Ministerio de, qué sé yo, de cualquiera. Cualquiera Y ellos obedientes como soldados la preparan. la preparaban. Y entonces la ley Y establece... no solo eso, y después la filtraban. La Eso, ley- el periodismo aquí, y tengo que decir, ha contribuido a esta debacle en la justicia. Sí, Yo creo que el indudablemente. periodismo aquí ha contribuido, no es a esclarecer y a darle solidez a la justicia, no,
ha ayudado a violentar las debidas reglas, el periodismo dominicano. Sí, indudablemente. Creo eso. Y pónganse bravos, a mí no me importa. Lo último. Sí, no, porque yo sé por dónde estoy diciendo. ¿Usted se recuerda lo que dijo antes de morir Humberto Eco sobre las redes sociales? ¿Qué dijo? Que se le había dado la oportunidad a legiones de idiotas de expresarse. Pero yo agregaría, porque también se ha dicho, esas vísceras que se exhiben en Twitter y en Instagram tienen mucho que ver con la inconformidad de cada quien, porque ellos, sin darse cuenta, todos los que con ligereza censurable critican lo que figuras públicas como usted, como yo, como muchos otros hacen, ellos desde el anonimato, desde las sombras, porque lo que más proliferan son cuentas troles y bots falsas, que operadas por personas que no tienen el valor personal de dar su cara para eludir así la posible acción judicial que se pueda deducir en contra de ellos. Pero en definitiva también hay muchos que se han envalentonado y dicen lo que les llega a su santísima gana, pero sin fundamento, es decir, con deportividad, porque eso es lo que predomina ahora, la opinión deportiva sobre cada cosa. Y de lo que me dé la gana, y acabar con el que me dé la gana. Aquel es serio, aquel no, este es un vagabundo. Y lo que sea, es así. Finalmente, ya, porque quiero irme al tema de la justicia, pero una parte, vamos a llamarla histórica. Pero antes de eso, quiero que me digas, la presidenta de la Asociación de Juezas de la República Dominicana, la magistrada Natividad de los Santos, esto es un comunicado que hizo en días atrás, habló la necesidad del respeto a la dignidad humana y el derecho constitucional del honor de los miembros del Poder Judicial. Las juezas, la Asociación de Juezas de la República Dominicana hizo ese comunicado porque estaba respaldando la posición de la Asociación de Jueces Dominicanos para la Democracia, JUDEMO, que criticaban a los fiscales como Jenny Berenice y otros, de que por sentencias que ellos habían hecho con respecto a algunos de los apresados recientemente, esta fiscal y otros fiscales consideraron que lo que eran vendidos a esas personas que no tenían, o sea, que los jueces estaban actuando mal y que lo que estaban era siendo complacientes con todas estas personas que estaban siendo acusadas por ellos y que los jueces no estaban cumpliendo con su responsabilidad frente a la sociedad, y le decían de todo. Los fiscales, tanto el señor Camacho también como la señora Jenny Berenice, y la verdad es que tuvieron que hacer los jueces crítica a los fiscales por esto y al procurador adjunto por oponerse también al cambio de las medidas que tiene que ver con todo esto. Pero sencillamente la crítica a los jueces, ¿eso estaba bien o eso debilitaba la justicia dominicana? Mire, se puede criticar la decisión. Sí. Los abogados lo hacemos también. Sí. Lo que no debemos es, tal vez, formular opiniones personales sobre los jueces. Yo conozco la génesis de la inconformidad del Ministerio Público es la variación de las medidas al término de los 18 meses de prisión preventiva. Exacto. Que de hecho, aunque el Ministerio Público sostiene una interpretación macarrónica que puede ser más allá de los 18 meses, porque en definitiva lo que quieren son jueces que hagan las veces de papel carbón de su voluntad. Sí. Lo cierto es que ni siquiera variándole las medidas ellos están conformes, porque lo que la ley dispone es el cese de la prisión preventiva. El cese no es variarle la prisión preventiva por prisión domiciliaria, ni la colocación de un localizador electrónico en un tobillo, ni por ninguna otra. Es porque ya en 18 meses el legislador entiende que el plazo razonable para que una persona esté privada de libertad es suficiente. No puede ser... O sea, no es simplemente cambiarle
No, es que eso está prohibido. Está prohibido. Es una interpretación en perjuicio del imputado. Del imputado. Es decir, las normas... Es el cese. Mire. C-E-S-E. Cese, que quiere decir terminación. Terminación. Mira, tú ves eso, yo no lo sabía. Las normas que coartan la libertad del imputado se interpretan de forma restrictiva. Es decir, hay tres formas de interpretar una norma. Digo, hay varias de acuerdo con el método que se utilice, pero cuando se habla de la literatura, del contenido, la estricta, que es deducir lo que el legislador ha querido llevar al ánimo del intérprete en base a lo que se lee. Sí. La extensiva es suponiendo, haciendo supuestos que no figuran en el contenido de la norma, y la restrictiva es restándole contenido a lo que se lee. Entonces, si la norma dispone que al término de los 18 meses opera el cese de la prisión preventiva, cuando el juez le varía a los 18 meses la medida por otra, hace una interpretación extensiva, porque eso no está previsto en la norma. Entonces eso contraviene el principio 25 del Código Procesal Penal, que es el de la interpretación que ya le dije. Sí. Las normas que coarten la libertad o los derechos del imputado se interpretan de forma restrictiva, no la antítesis, que es la extensiva. Sí. Entonces aquí ni siquiera hay una interpretación textual o literal estricta, sino extensiva. Y todo para agradar al Ministerio Público. Claro. Porque lo que procede es poner en libertad pura y simple al imputado que ha cumplido 18 meses. Cesó. Ahora, ¿por qué los jueces... Usted ve, uno no sabía eso. ¿Por qué los jueces no tienen el valor o coraje? ¿Por qué? Porque a raíz de lo que sucedió con la imposición de la medida de coerción en el caso Pulpo, sí, a los hermanos del expresidente Danilo Medina, el juez José Alejandro Vargas, sí, un juez de primera instancia, debe ganar 150.000 pesos a lo sumo, sin tener, digamos, y con esto no lo voy a menospreciar ni mucho menos, porque es una persona muy querida por mí, pero no tenía las credenciales como para sustentar experticia en derecho constitucional. Se presentó como candidato ante el Consejo Nacional de la Magistratura, lo había hecho otras veces, pero no había sido elegido, y entonces dio el salto en el Consejo Nacional de la Magistratura, que el único que ha presidido Luis Abinader, y lo encumbran al Tribunal Constitucional, donde hoy percibe de salario 700.000 pesos, con la garantía de una pensión de por vida por el 100% de su salario, choferes, carros de alto cilindraje, es decir, es un esquema retributivo infinitamente mejor que el de un juez de primera instancia. Entonces, la gente advirtió que se trató de un premio al valor que él exhibió, imponiéndole medida de coerción, medida de aseguramiento a los hermanos del expresidente en aquel caso. Entonces, todos, a partir de ahí, han remedado a José Alejandro Vargas. Kenya Romero, no ha habido forma de que a nadie que no se presente ante ella en un caso de corrupción administrativa no le imponga 18 meses. El único que logró sortear mágicamente esa suerte fue Gonzalo Castillo, al que le impuso una medida gravosísima también, como es la prisión domiciliaria. Entonces, mientras el Consejo Nacional de la Magistratura esté centralizado en el presidente de la República, no hay esperanza de que el Poder Judicial sea independiente. Y ese discurso, entonces, es la independencia del Poder Judicial. ¿Y la independencia? No, la independencia del Poder Judicial existe desde los tiempos de... En fin, hasta cuando Trujillo, en las constituciones que teníamos... No, pero ahora... No, Julio, es que el Poder Judicial es constitucionalmente, siempre ha sido así, porque ese es el sustento de la democracia, la separación de los tres poderes públicos. Sí. Siempre ha sido independiente, lo que pasa es que en la realidad nunca lo ha sido, ni lo es hoy en día, porque los ascensos dependen fundamentalmente de un órgano constitucional que se llama Consejo Nacional de la Magistratura, que controla siempre el presidente de la República. Ahora que ya yo entiendo lo que hizo Jean Alain y lo que cosechó Jean Alain. Bueno, Julio, no me quiero terminar el programa, nos quedan unos minutos, pero en esos minutos yo quiero que tú me hables del lawfare. Porque está muy de moda el lawfare, los libros de lawfare, nosotros mismos hablamos del lawfare. ¿Qué es el lawfare? Lawfare es la judicialización de la política. Sí.
Es decir, es llevar al terreno judicial las malquerencias, los debates partidarios que se deben dilucidar en el ambiente meramente político. Entonces, para resquebrajar a un partido de oposición que está en la acera opuesta, entonces se utilizan los mecanismos de influencia que ofrece el poder político para formular acusaciones, reducir a penas de prisión, a penas de reclusión a los contrarios. En este caso, obviamente no ha podido ser así porque instruir un proceso de la magnitud de los que prepara el Ministerio Público exigirá no 4 años, que es el tope que fija el Código Procesal Penal, sino 10 o 14 años. Hay un expediente de eso que tiene 12.000. Eso es imposible. Eso son 12.000 páginas. Pero en definitiva, ¿qué se busca con eso? Doña Consuelo, es mejorar el posicionamiento electoral del partido que está en el poder, para que se siembre en la conciencia colectiva que el partido de oposición se dedicó a meter los brazos hasta las axilas en el erario para sustraer recursos públicos. Pero eso no nos lo inventamos nosotros. Eso no está. Y fíjese que cuando usted decía al principio del programa que le dicen que usted defiende ladrones, hablábamos del debido proceso, que son las garantías que se deben respetar para que una persona que ha sido imputada de la comisión de un hecho punible pueda conocerse el proceso sin interferencias exógenas. ¿Usted sabe cuál es una de esas garantías fundamentales del debido proceso? ¿Cuál? Es llamado principio o presunción, pero en realidad es un estado, la inocencia, que solamente se quiebra no porque intervenga en primera instancia una sentencia condenatoria o porque en la Corte de Apelación se confirme la sentencia. No, es cuando la decisión adquiere el carácter firme, de que la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Irrevocablemente. Hasta ese momento la persona es inocente, no es que se presume, es inocente. Entonces, y aquí le llamamos, como ya decíamos, con ligereza, ladrón a este y a aquel otro porque ha sido acusado. No. Ellos, debemos ser respetuosos, porque si queremos vivir en un país en democracia... Pero somos nosotros que nos hemos inventado todo esto que está como desafinando la justicia, lo que debe ser la justicia. No. Esto es un calco. Un calco. Un calco. Esto se ha venido dando en Argentina, en Brasil, en Ecuador, en Guatemala. Balaguer utilizó el lawfare contra Salvador. Sí lo utilizó. Porque ese no se ha visto ese ejemplo, y yo creo que sí, ahora que tú me dices. Sí lo utilizó. Sí lo utilizó contra Salvador. Lo que sucede es que no era una política... No era una política diseñada. No era diseñada. Esa importada, la de Balaguer. Aquí Balaguer. Pero era algo parecido, el lawfare. No solamente él, recuérdese que también emprendió la fuga, porque ahora hablamos de los corruptos del PLD, pero nos olvidamos de los de Hipólito Mejía, que no fueron pocos en la administración de Hipólito Mejía. No me refiero a él a título personal porque él está al abrigo de cualquier crítica de este tipo. Pero en sus 4 años de ejercicio gubernativo, claro que hubo mucha corrupción. La hubo también en los gobiernos de Leonel Fernández. Claro. Pero si nos remontamos al de Salvador Jorge Blanco, tenemos que recordar a Rafael Flores Estrella, con o sin razón, ¿verdad? Pero sí, a Fulgencio Espinal, ¿Y cuál fue a Michelén, que huyó vestido de mujer. ¿Cuál fue? Es decir, salgo por Haití porque no puedo salir por otra parte. La corrumción o la venalidad no le pertenece a este ni a aquel otro partido. Es muy... pero nos hace falta, viendo lo que está sucediendo en Estados Unidos ahora, Julio, te digo que realmente nos quedan unos 3 minutos. Lo que está sucediendo, por ejemplo, con Trump en Estados Unidos, ¿tú crees que haya algo de lawfare? Porque ahora me han aparecido 2 mujeres de 30 años atrás que Trump las violó y dos cotorras, porque son 2 cotorras. Pero Trump sí tenía mal gusto, carajo. Pues sí. Lo han llevado a estas mujeres a declarar en contra de Trump también. Que Trump incluso dijo, la actriz pornográfica
La actriz pornográfica no es nada bonita. Nada. Ni parecía que lo Oye, fue en su ¿y mejor qué momento. es esto que está sucediendo? La Uno tiene que latina, reírse. él lo ha dicho, Trump lo ha dicho. Lo ha dicho. Estados Unidos Eso se es ha... lawfare, lo de Sí, Trump. claro que sí, Eso es también. lawfare. También. Sí. Eso es un delito bagatela el que se le ha pretendido imputar con el propósito de evitar que él pueda terciar en las elecciones del Exacto. próximo año, pero eso no lo evita. No lo evita. Pero de algún modo lo disminuye en la apreciación colectiva. Claro. Porque lo hace ver como culpable de hechos que son censurados, reprobados por esa moralidad en calzoncillo que todos predicamos. Que todos predicamos. Todos predicamos. Así mismo es. Porque uno se queja de que, en fin, no tenemos tiempo. Ay, Bueno, en sí, otro momento pero lo haremos. finalmente estaba viendo que se está haciendo, por ejemplo, organismos internacionales de gobiernos extranjeros auspician económicamente que el lawfare esté funcionando, hasta económicamente. Sí, Eso es verdad. Sí, creo que sí. Ahí tenemos a Participación Ciudadana, Participación ciudadana. que es un brazo del partido de gobierno. Lo digo responsablemente, porque no hace más que coincidir con ellos sin importar que se fracture. Pero más que del partido del gobierno es un brazo de la Sí, embajada americana. pero bueno, también le insufló oxígeno al PRM Bueno. para que llegaran al poder. ¿Usted quiere conocer la dimensión de la corrupción que hoy existe en República Dominicana? Eso lo deberemos ver cuando otro partido sustituya en el poder al actual al partido de gobierno. Pero mientras un partido controle, ¿verdad?, sus estructuras y tenga un órgano como la Cámara de Cuentas obediente, claro que no se va a producir una auditoría al Ministerio de Educación de Roberto Fulcar. No. Ni el Ministerio Público actual va a enfilar sus cañones. Pero el PLD falló mucho en estas cuestiones, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Indudablemente que, Claro que uno ve el ejemplo de esos tres grandes líderes. Balaguer, les guste o no les guste, Balaguer, Peña Gómez, lo que siempre se dice, y Juan Bosch. Y eran personas que en lo personal, a pesar de toda la corrupción que había, pero ellos en lo personal eran gente que sencillamente había que sacarlo de todo eso. O sea, eran verdaderamente gente honestas, eran líderes honestos. Pero yo no creo que a título personal, ¿no? Sí, Ni sí. Hipólito Mejía ni Danilo Medina sean deshonestos. Exacto. Me falta, pero Siempre yo sucede pongo lo estos mismo. tres ejemplos Puedo decir lo mismo en de el Luis Abinader. sentido, No claro, tiene necesidad nada. de incurrir en actos venales, pero hay muchas personas en las que se deposita confianza en la administración pública que conciben el poder como una cantera de enriquecimiento eso fácil. sí. Y siempre ha sido así y será así hasta que aquí haya una verdadera independencia del Poder Judicial. Cuando el Consejo Nacional de la Magistratura esté integrado de una forma mucho más plural y donde hasta se pueda evitar que el presidente forme parte del mismo. Ah, sí. Entonces ahí ya no obedecerá a pie juntillas a lo que quieran los miembros del Ministerio Público, que también designa el presidente de la República por decreto. Entonces, en conclusión, el malestar que tenemos en la justicia tiene que ser profundizado en el sentido de analizado más profundamente, porque esas debilidades nos están debilitando el sistema de justicia dominicano. Sí, está muy de rodillas, Está muy de rodillas. prosternado. En este y en los otros. Se puede fortalecer a partir de diciembre, porque en diciembre se van a abrir 5 plazas en el Tribunal Constitucional. Ay, Salen qué Milton Ray Guevara, salen Rafael Díaz Pil, los 5 últimos de la primera conformación. Me da miedo. Y como se han repartido esas posiciones entre esos jueces que hoy les fallan todo a favor al Ministerio Público, cuando ellos vean que no son los elegidos y otros sean los que se encumbren allá, entonces empezarán a fallar, pero ya no de forma de conformidad con sus criterios, con los elementos de prueba que se aporten o con lo que fuese, ¿no? Sino en retaliación a un Ministerio Público o a un poder político que les incumplió la promesa de ascenso, promesas de ascenso. Wow. Le tengo miedo de ¿Entendió eso? Sí, eso es peligrosísimo. Y le tengo miedo a esos cambios en el Tribunal Constitucional. Yo también. A la salida de Milton de ahí. Yo también. A la sentencia. Todos. Esperemos que sean escogencias sensatas y de personas con
Porque capacidad aquí- técnica para... Aquí hay algunos que están escribiendo. Bueno, digo que están escribiendo. Que nos llevaron, por ejemplo, nos llevaron a la Corte Interamericana de la OEA y nosotros no éramos parte de eso. Y en esa corte nos han condenado de todas formas con la cuestión haitiana. Y hoy tú lo ves escribiendo en Diario Libre, muy tranquilo. Y fue él que nos llevó a la corte cuando estaba Leonel Fernández. Estando Leonel Fernández, él nos llevó a la Corte Internacional, aceptando las decisiones de la Corte en el gobierno de Leonel, cuando nosotros no éramos miembros. Y está escribiendo y escribe, ¿dónde están los progresistas de este país? Los progresistas es, bueno, vamos a ver. Gracias, Julio. No, a usted, doña Consuelo. Gracias, muy Julio. amable. Sinceramente, nosotros vamos a seguir con estos temas. Aguántese, usted puede decir lo que usted quiera, pero necesitamos los debidos procesos. Y para finalizar, el caso de los hermanos de Danilo y todo esto que ha sucedido nos ha permitido, y eso tiene que estar en primer lugar, estudiar que tenemos un 70% de los presos dominicanos humildes, que no son la familia de Danilo, ni los empresarios ricos, ni los funcionarios, exfuncionarios ricos, sino un 70% de presos preventivos que nosotros deberíamos ocuparnos, y que doña Miriam dice que ella no quiere saber nada de la cárcel y de eso, y que no. O sea, hay un 70% de presos humildes, preventivos en nuestras cárceles, en las peores condiciones, porque los presos preventivos con problemas no solamente son los ricos, los hermanos de Danilo, los empresarios, etcétera, sino gente del pueblo, ¿verdad? Correcto. Que acaban de hacer el análisis, que el 70% es preventivo y están trancados, porque no tienen un abogado, porque no tienen dinero para salir, porque el sistema no les permite, no les propicia salir. ¿Ok? Y son infelices. Para eso nos ha servido, a lo mejor, la prisión de los hermanos de Danilo y de todos los ricos que están presos ahora. ¿Ok? Ok. Que no se nos va a olvidar. Gracias, Julio. A ustedes recuérdense de Plaza Lama, como siempre, de Café Santo Domingo, y del Grupo Rica, que siempre están con nosotros. Muchísimas gracias.